corresponde dar es sobre el equipo traumatológico. Pero aparte del equipo traumatológico debemos de conocer también los centros, cómo se encuentran distribuidos. ¿Quiénes de ustedes no son anestesiólogos? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, medicina de urgencias podemos decir. ¿De qué especialidades? ¿O son de enfermería? Enfermería. Bueno. El propósito principal del curso es encaminado a todas las especialidades. Y no porque la A sea anestesiología, debemos empezar por anestesia, ¿verdad? Sino que esto debe de ser un equipo realmente que debemos de trabajar en conjunto. Por eso los primeros temas de lo que viene siendo el módulo de este día por la mañana. Porque realmente, y no solamente en el trabajo del paciente traumatizado, sino todo paciente que nos llegue a urgencias o paciente electivo también, debemos de trabajar en conjunto. Cirujanos, médicos internistas, intensivistas, anestesiólogos, urgenciólogos, ortopedistas, neurocirujanos, todas las especialidades. Pero también, quienes ven, por lo menos en nuestro país, en primera instancia, a un paciente con trauma, los paramédicos, las ambulancias que tienen médicos dentro de sus unidades, pues son más bien aquellos de traslados de instituciones, pero los que recogen pacientes en la calle o en las mismas casas son realmente paramédicos o ambulancias del sector privado. Realmente institucionales no van médicos a recoger a los pacientes. Posteriormente a esto, y como comentaba ya Dani, estamos en el mismo grupo de PTC, es tener un buen conocimiento y entrenamiento de lo que es el manejo inicial del paciente con trauma, independientemente del tipo de sistema que nosotros queramos manejar. ¿Quiénes de ustedes han tomado el ATLS? Levanten la mano. La mayoría. Los invitamos a lo que es el Primary Trauma Care. Ahorita estamos haciendo, vamos a hacer apenas el cuarto y quinto curso de este curso de Primary Trauma Care, en el cual el objetivo principal es manejar a pacientes traumatizados sin contar con los elementos necesarios, como lo es con el ATLS. Y son sistemas complementarios, porque quien haya tomado el ATLS lo puede complementar con el PTC. O sea, no se encuentran peleados ni ninguna otra cosa. O sea, es unir esfuerzos para realmente nosotros poder manejar ese tipo de pacientes. Pero también dentro de lo que viene siendo el equipo traumatológico, quienes reciben a los pacientes en el área de urgencias, en el área de trauma shock. Antes a veces que el mismo médico es el personal de enfermería, quien también debe de estar capacitado para manejar este tipo de pacientes, y en muchas circunstancias, si no se encuentra el médico, tomar las decisiones de manejo, así como los paramédicos dentro del lugar del accidente, las enfermeras deben de tomar a veces esas decisiones para manejar al paciente traumatizado. Igualmente, debemos nosotros de considerar que estos cursos de atención inicial del paciente con trauma deben ser también encaminados no solamente a médicos, sino también a paramédicos y enfermeras. El PTC también tiene otra instancia que se puede tomar siendo estudiante de medicina. Y sobre todo para aquellos que se vayan a ir a un servicio social y que cuentan con nada en muchos lugares. Va a ser muy, pues no sencillo o fácil, pero sí van a poder sacar de problemas o salvarle la vida a algunos pacientes. Sobre todo porque en muchas ocasiones se encuentran solos. Pero no solamente es enfermería, son los paramédicos, somos los médicos de cualquier especialidad. ¿Quién más entra dentro de lo que es el equipo traumatológico? No debemos nosotros olvidarnos también del personal de limpieza, porque si no tenemos nosotros un quirófano, sobre todo cuando el paciente ya va a entrar a cirugía,
un quirófano limpio y que realmente se actúe en equipo y en forma rápida, pues no vamos a poder permitir la entrada de ese paciente. Y debemos de considerar también a los camilleros. Los camilleros deben de tener también un entrenamiento especial para el manejo del paciente con trauma. Porque si tienen lesiones a nivel torácico, si tienen traumatismo craneoencefálico, lesión de columna cervical, si tienen a lo mejor lesión de pelvis. O sea, no solamente es el hecho de jalar al paciente a la camilla o jalarlo a la mesa quirúrgica y luego de regreso. Porque entre esos movimientos, ¿cuántas veces no ha pasado que, y hablando de cirugía programada, ¿no? Prótesis de cadera o colocación de cabezas femorales, ¿cuántas veces no ha sucedido que al momento de pasar al paciente a la camilla ya se zafó lo que hicieron los cirujanos ortopedistas? Entonces es muy importante considerar que debemos de trabajar siempre en equipo. El equipo es estar todos, y debería de ser un área específica de trauma choque, donde esté el anestesiólogo, el cirujano, en primera instancia el anestesiólogo y la enfermera, así como los camilleros, y preparados, porque realmente deberían informarse desde el lugar del accidente. Se va a enviar a un paciente en tales condiciones, para que ya todo el equipo esté preparado para recibirlo, sea por vía helicóptero, o sea por vía terrestre, o sea por vía aérea, vía terrestre. Probablemente algunos que trabajen en las costas, sea por vía marítima. Pero debemos nosotros estar capacitados y esperando a ese paciente a que llegue. Dentro de ese mismo también equipo traumatológico, sabemos que debe de existir un líder. Ese líder puede ser el anestesiólogo, puede ser el cirujano, puede ser el urgenciólogo. Aquí la situación es que de todas formas, cuando nosotros estamos solos, pues el líder va a ser una sola persona. Cuando somos 2, 3 o 4 personas que estamos en la unidad hospitalaria, bueno, va a haber una persona que va a encabezar a ese equipo, pero de todas formas ya cada quien va a saber qué es lo que va a realizar. Y en muchas ocasiones no se debe de decir, tienes que hacer esto, sino que ya automáticamente nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer, sea el control de la vía aérea, sea la ventilación, sea el tratamiento de hemorragia, etc. Bien, aquí pues nosotros estamos observando que dentro también debemos nosotros de saber con qué vamos a contar. ¿Tenemos recursos o no tenemos recursos en nuestras unidades hospitalarias? ¿Cuántos hospitales traumatológicos hay realmente en la República Mexicana? ¿Alguien sabe? Yo pregunto antes de que me pregunten, ¿verdad? Mejor. ¿Sí? Pues podemos hablar de lo que viene siendo Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, Magdalena de las Salinas. Hay otros hospitales traumatológicos, hay uno en la ciudad de Puebla, otro en la ciudad de Monterrey y otro en la ciudad de Guadalajara, que realmente pueden ser considerados como traumatológicos. Por los que más están enfocados a esto son el de Magdalena de las Salinas y Lomas Verdes. Cruz Roja Mexicana, igual que los hospitales donde yo laboro, que es de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, somos 70-80% traumatológicos, porque aparte se atiende población de patologías médicas. Entonces realmente no hay muchos hospitales que realmente manejen el trauma en sí en un 100%. Específicamente solamente podemos hablar de 2 actualmente. Además de que dentro de las normas de lo que debe ser un hospital traumatológico, debe estar cercano a una carretera. Puede ser a la mitad o cerca de donde se encuentran las casetas, para que precisamente cuando hay accidentes automovilísticos, las personas que tuvieron alguna colisión, algún accidente, pues van a ser llevados en forma inmediata a estas unidades. Los hospitales igualmente deben de estar en un lugar específico donde puedan tener un libre acceso, por lo menos de las ambulancias, para que puedan llegar. En nuestra Ciudad de México sabemos que a todas horas, desde la 1 de la mañana hasta las 12:59 del día siguiente, pues no tenemos nada de tráfico.
no tenemos nada de construcciones de Metrobús, ni de vías del metro, no hay automóviles realmente que estén obstruyendo el paso de las ambulancias, porque somos muy decentes, que permitimos todos, ¿no?, el paso de la sirena. ¿O no lo hacen ustedes? Se escucha una sirena y dejan que pase la ambulancia, o van detrás de ellos, o adelante para poder avanzar más rápido. Esto lo hacemos la mayoría de la población, ¿sí? Y bueno, muchas veces dentro de lo que viene siendo este equipo traumatológico, y que se debe de empezar esa cadena de emergencia que mencionó usted, Dani, que también yo voy a mencionar de forma rápida, pues se pierden muchos minutos. Esa media hora, esos 30 minutos dorados, esa hora dorada, o el famoso primer minuto, 10 minutos de platino. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar una ambulancia al lugar de los hechos? A veces ya pasó hasta una hora. Pero somos tan resistentes los mexicanos que aguantamos más que cosas de ese tipo. Porque aparte en lo que llega, en lo que se recoge al paciente, y que aquí nosotros debemos de recordar también que si no se puede tratar a un paciente en los primeros 10 minutos, debemos de trasladarlo de forma inmediata a una unidad cercana. Lo ideal sería a una unidad especializada en trauma, pero si no, a una unidad cercana donde se pueda poner en condiciones y posteriormente referirla a otra unidad hospitalaria. Pero resulta que a veces en lo que llega, en lo que se transporta el paciente, o sea, se recoge, y en lo que llegan a una unidad hospitalaria, porque tienen que comunicarse, que aquí nosotros en el departamento, bueno, antes llamado Departamento de Distrito Federal, es la vía Matra, hablan y preguntan qué unidad hospitalaria tiene lugar en urgencias o tiene camas. Y si resulta que no hay camas en ninguno de los hospitales cercanos, pues tienen que estar llevando a ese paciente a otros lugares. Independientemente de esto, si son pacientes que están en peligro su vida o la pérdida de una extremidad de un órgano, deben de ser llevados a estas unidades. Es importante considerar que debe haber un tratamiento clínico, considerar los recursos previos de lo que viene siendo esa unidad hospitalaria, la organización asistencial de la traumatología y el entrenamiento del personal. Que aunque vamos a dar una plática sobre la enseñanza de la anestesiología del trauma o del trauma en anestesiología, ¿cuántos anestesiólogos realmente tenemos un entrenamiento para lo que es el manejo del paciente traumatizado? ¿Cuántos cirujanos generales lo tienen? ¿Cuántas enfermeras tienen también realmente un conocimiento de esto, de cómo debe manejarse un paciente traumatizado? A veces, bueno, yo les voy a contar mi experiencia personal. Apenas el día de ayer terminé la residencia de anestesiología, como muchos de ustedes saben. La hice en el hospital Dr. Manuel K. González. Llego al Hospital General de Balbuena. ¿Sí? Estamos hablando de hace 22 años. Aunque todavía estamos chavos muchos de nosotros. Pero esta experiencia, sobre todo porque a veces no tenemos rotaciones en hospitales traumatológicos, el tipo de hospital en el cual a veces nos manejamos es mucho muy diferente al que llegamos a veces a trabajar. Entonces, vamos a adelantarnos a lo que viene siendo la otra plática que sería la del viernes. Todos los hospitales de todas las especialidades deberían de tener realmente un paso, no por un mes, sino hasta por 3 meses de manejo del paciente traumatizado. La asistencia a organización hospitalaria, analizar los datos hospitalarios, informar y organizar al equipo, tener siempre preparado a un equipo para el manejo del paciente traumatizado, la ubicación propia y tomar precauciones. Ingreso del enfermo y el estudio inicial. Aquí, digamos, si estuviese todavía el hospital de traumatología de aquí de Centro Médico, que desafortunadamente desapareció por lo que fue el sismo del 85, ¿qué pasaría ahorita con lo que se está construyendo del Metrobús? Los accesos están muy difíciles. Tendrían que llegar entonces todos por vía aérea. Entonces, esas son de las precauciones que se deben de tener. Ingreso al enfermo y el estudio inicial, el traslado relado, el famoso ABC, que de todas maneras, dentro de todas las pláticas, es lo que no se nos debe de olvidar, ese famoso ABC. Vía aérea, con la estabilización de la columna cervical, donde
nosotros, independientemente del tipo de traumatismo que se tenga, aún sea por proyectil de arma de fuego, por instrumento punzocortante, debemos nosotros estabilizar la columna cervical. ¿Por qué debemos estabilizarla? Esto es debido a que si la persona cayó al suelo posteriormente a la lesión, no sabemos cómo cayó, si tuvo de todas maneras ante esa caída algún movimiento brusco del cuello o alguna otras circunstancias que se hayan presentado. Por lo tanto, siempre debemos nosotros establecer esa columna cervical y con el manejo de la vía aérea. La B, la ventilación, y lo que es la C, la circulación y control de la hemorragia. Tener una historia resumida, la reanimación y las actuaciones, siempre conservar la calma. El equipo quirúrgico debe actuar en forma rápida, eficiente, pero mantener la calma. Nunca hay que desesperarse. Acuérdense ustedes que si uno de nosotros se desespera, empieza a desesperar a los demás compañeros y entonces ya no se actúa en la forma como se debe de realizar. Las normas del equipo y una información retroactiva. ¿Qué es esta información retroactiva? Que cada vez que el equipo traumatológico haya tenido un paciente y que probablemente hayan tenido alguna falla, deben de reunirse para poder quitar esas fallas. No es mejorar las fallas, sino quitar esas fallas realmente. Y si todo salió bien, pues continuar y felicitar siempre a todos los compañeros de que se hizo bien el trabajo. Una segunda exploración y el mantenimiento ya de nuestros pacientes. Los componentes del sistema integral de emergencia, centros coordinados de urgencias, información y educación a la población. Esto nos ha fallado y nos ha faltado mucho en nuestro país. Países como Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador, pasan en sus comerciales videos de accidentes. En misma Inglaterra también lo pasan. En países europeos, en algunos lugares de Estados Unidos. En nuestro país, no. Seguimos todavía, a veces, ya no hay anuncios de cigarros, pero sí hay anuncios todavía de bebidas alcohólicas. Pero no se nos informa realmente qué es lo que debe de hacer una persona, como ya comentaba Daniel, al momento de que vea un accidente, o sea, participe de un accidente. Entonces, nosotros, los médicos, debemos de llegar a la población, debemos de sensibilizarla y enseñarles realmente cómo se debe iniciar esa cadena de atención. Formación de personal del sistema, categorización, acreditación y regionalización, que esto vienen siendo los sistemas de ATLS, PTC, coordinación con otros servicios de urgencias y colaboración con planes de desastres. Que este de planes de desastres, pues habitualmente lo tiene más el Instituto Mexicano de Seguro Social. El formato de respuesta. Igualmente, ya con lo que comentó Daniel, pues la anticipación, la fase de entrada, la reanimación y el mantenimiento, la notificación a la familia. Esto debido a que muchos de estos pacientes puede ser que no haya familiares cuando se recogen en el lugar del accidente. Pero aquí los paramédicos igualmente pueden tomar ya a lo mejor algún dato, alguna credencial o al momento de que llegue el paciente al área de urgencias o traumachoque, pues informarle a los familiares. Es obvio que aquí debe de haber una persona capacitada para poder dar esta información. Pero ¿qué sería mejor que una persona dentro de un hospital le informara a su familiar de que tuvo un accidente, o a veces las peregrinaciones que se llegan a hacer con respecto a que no llega un familiar a casa 24, 72 horas y que se están buscando en diferentes lugares? La transferencia a otra unidad hospitalaria que tenga una mayor capacidad y la fase crítica. El código de trauma, la activación, siempre la dirección médica, ¿sí? Equipos de operación, así como la progresión. O sea, ¿qué va a suceder subsecuentemente? Obviamente que la dirección no significa esto, ¿verdad? Que en pocas palabras tenemos una persona que asume la responsabilidad de todo lo que salga mal. Al contrario, aquí queremos que todo salga bien. Y esa dirección debe de ser la persona que tenga la mayor capacitación. Que igualmente, lo que viene siendo las situaciones de triage y de manejos de pacientes con trauma, ¿qué es lo que preferimos nosotros?
que el mejor cirujano, el mejor anestesiólogo, el mejor urgenciólogo, intensivista y la mejor enfermera estén coordinando o estén actuando y estén dentro del quirófano. Pues preferimos mejor que estén trabajando en ese sentido. Y otra persona que también esté capacitada, pero que a lo mejor no tenga la misma experiencia, sea quien seleccione a los pacientes ante situaciones de desastres, como el sismo del 85. Nuevamente aquí, la cadena de socorro, el tiempo es el principal enemigo de víctimas de traumatismo, el accidente, la asistencia en el mismo lugar, con transporte asistido, hospital, a qué nivel se va a llevar, y la rehabilitación. Si ustedes saben, aquí nosotros, nuestros hospitales están clasificados en primero, segundo y tercer nivel. El tercer nivel son los institutos. En otros países es al revés. El de primer nivel es el más sofisticado. El acceso, pues vía telefónica. Ahora sí no podemos decir, es más, hasta los policías y hasta otras personas tienen teléfonos celulares. Yo creo que ahora sí ya no podemos decir, no tenía cómo comunicarme para avisarme de un accidente. Una cosa es meterse a atender al paciente y otra cosa es informar de que hubo un accidente, para que asistan de forma inmediata estas ambulancias. Por lo tanto, el acceso telefónico, análisis, solicitudes en centro de coordinación, la respuesta a urgencias pueden ser leves o moderadas y la respuesta a urgencias graves. Esto obviamente se tiene que referir a informar qué tipo de accidente fue. Si estamos cerca, a lo mejor cuántas personas estuvieron involucradas, a lo mejor se puede ver si están o no sangrando, a lo mejor si alguien perdió el estado de conciencia, e informar para ver qué tipo de ambulancia puede ser llevada. Debido a que no todas las ambulancias se encuentran equipadas con todo lo necesario. Es más, sabemos nosotros que hay ambulancias, bueno, excepto las ambulancias que están en las corridas de toros, esas sí tienen su quirófano dentro. Y así deberían de ser todas las ambulancias para atender de forma inmediata a los pacientes con trauma. En las comunicaciones directas, siempre el líder del equipo en trauma, la alerta a ese equipo y la referencia al centro traumatológico, el transporte, las intervenciones en resucitación y en escena y lo que vienen siendo las llamadas 036 ahora que comentaba este plano. ¿Pero qué deben de contar las ambulancias? Monitores, bombas de infusión, fuentes de oxígeno, equipo de soporte de la vía aérea, equipo de soporte de circulación, desfibrilador y otros. Donde ustedes levanten la mano, donde las instituciones donde ustedes trabajan, cuántas ambulancias o si tienen ambulancias que tengan todo este equipamiento a nivel institucional. En el Seguro Social hay algunas, pero son más de traslado que de atención en forma inicial al paciente. Las ambulancias particulares sí llegan a tener algunas de estas, porque sabemos que hay algunas ambulancias todavía que se acercan a nosotros a estar solicitando una cuota, un donativo, ¿no?, para que puedan transferir a los pacientes. La organización, mencionábamos nosotros que estamos en muchas ocasiones diferentes. Aquí el nivel 3 es Hospital Rural Traumatológico, nivel 2 Centro de Traumatología Comunitario y nivel 1 Centro de Traumatología Regional. Aquí solamente tendríamos pues, regionales, que serían Lomas Verdes y Magdalena de las Salinas. No tenemos otros específicos como centros traumatológicos para el manejo de este tipo de pacientes. Y les digo, estamos al revés, ¿no?, porque los más sofisticados en nuestro país son los de tercer nivel y en otros lados, como en Estados Unidos, son los de primer nivel. Siempre en esos centros traumatológicos debe tener una filosofía, esa filosofía de atención del paciente traumatizado. Saber cuántos pacientes con trauma hay en el año, aunque sabemos que esto se ha incrementado y en nuestro país, desafortunadamente, por las cuestiones de narcotráfico. Instalaciones, contar con una sala de emergencias y con quirófanos cercanos. Igualmente la unidad de cuidados intensivos debe de estar también lo más cerca posible
de lo que es el quirófano. Contar con anestesiólogos capacitados, cirujanos, la carga de casos quirúrgicos y un gran transporte para poder referir a esos pacientes. ¿Quién trata y transporta al paciente? Ya lo mencionó el doctor Daniel. ¿Sí? Con respecto a esto, habitualmente son paramédicos. Pocas ambulancias son médicos que tenemos aquí en nuestro país. En lo que son los países nórdicos, son anestesiólogos los que están como médicos de primer contacto. En otros países, como en España, en Inglaterra son médicos generales. En Estados Unidos, la mayoría son paramédicos pero bien capacitados, que en muchas ocasiones, aunque ellos pueden tomar la decisión, siempre están en contacto directo por radio para irle diciendo al médico cómo se encuentra el paciente, y tienen hasta una conexión directa para estar viendo ahí el monitoreo directo, igual que muchos de nuestros hospitales, ¿no? Nuestras ambulancias. ¿Por cuál medio se va a referir al paciente? Terrestre, marítimo, aéreo. ¿Y a qué hospital se va a referir al paciente? ¿Es uno que realmente maneja pacientes traumatizados o es uno que apenas tiene para manejo de pacientes a lo mejor de tipo médico, manejo de vesículas, de apéndices, etc.? Los componentes del hospital traumatológico: el personal, la transportación, las comunicaciones que se tienen. Y estas comunicaciones no estamos hablando de radio, vías telefónicas, sino las vías de acceso para que pueda entrar fácilmente la ambulancia y que no haya un retardo en la llegada. La educación y la calidad de la atención, el control médico hospitalario, el departamento de emergencias, quirófanos, unidad de cuidados intensivos y rehabilitación. Siempre es importante tener, aunque sean hospitales traumatológicos, por lo menos un quirófano libre para cualquier emergencia que se pueda tener. Debe tenerse la comunicación por radio, oxígeno, monitores, succión, bandeja de cirugía, desfibrilador, iluminación, equipo de control de la vía aérea. Ahora sabemos nosotros que siempre vamos a contar también con el equipo de vía aérea difícil, mantas, soluciones, cabo rojo, etc. O sea, todo eso debe estar en el área de trauma choque, debe estar en quirófano, debe estar en el área de urgencias. Otras cosas básicas: los endoscopios, craniotomos, monitores, sierras, rayos X portátiles, calentadores, etc. Los recursos humanos, siempre capacitados: enfermerías, médicos especialistas, personal de soporte que ya mencionamos, que son camilleros, intendencia, laboratoristas, etc. Recursos materiales, tanto para la cirugía, la anestesia y la terapia intensiva. Recordar también que se debe de tener equipos sofisticados de cirugía, sobre todo para lo que es neurocirugía o cirugía de columna. Recursos financieros: ¿cuánto dinero se da realmente para lo que viene siendo la atención de pacientes o tener bien equipados nuestros hospitales? El equipo traumatológico, pues tenemos a los paramédicos, personal de enfermería bien capacitadas, personal médico, laboratoristas, pero también se nos olvida a nadie. Los policías y los bomberos deben de tener también una capacitación de lo que es el manejo del paciente con trauma, y ellos pueden hacer el manejo inicial. Por lo tanto, o sea, no solamente somos los médicos, somos paramédicos, es enfermería, sino son otras personas y otras instancias que deben de tener esta capacitación para que el paciente llegue con una mayor estabilidad a la unidad de urgencias. El equipo de cirujanos, ¿no hay cirujanos, verdad? El modelo médico hospitalario, los modelos paramédicos, los modelos intermedios y el modelo médico hospitalario son los modelos de asistencia hospitalaria que ya nos mencionó Dani. Y obviamente todos tienen sus cursos en específico para poder ser evaluados y ser certificados. Pero que es importante también, se requiere la apariencia personal, debe estarse uniformado, una conducta y desempeño profesional para el manejo de estos pacientes, con un control y una dirección médica, así como un esquema de capacitación.
Tenemos los técnicos operativos en salvamento, en atención médica hospitalaria, en manejo de desastres, especialistas en atención médica hospitalaria. O sea, no solamente tenemos un solo tipo de técnicos o de paramédicos en las ambulancias, sino cada uno tiene una especialidad. Pueden tener a lo mejor 2 o 3 especialidades, como a veces lo llegamos a hacer nosotros también como médicos especialistas. Pero los técnicos tienen también aquí otro tipo de especialidades. Sobre todo en las situaciones de desastre y de salvamento. En España, el año pasado estuvo con nosotros un médico español, no recuerdo su nombre, que él es médico de rescate en montaña. Aquí en México tenemos más bien paramédicos que médicos que se dedican a esto. Entonces, digo, son especialistas realmente este tipo de paramédicos. Las medidas de seguridad, de rescate, la atención primaria, la realización del triage, porque en muchas ocasiones pueden ser varios pacientes los que se encuentren lesionados en un accidente automovilístico, en que se haya caído una barra y los aplastó en un sismo. Entonces, en estas situaciones, el triage, que es la evaluación del paciente grave y el paciente menos grave, al cual nosotros debemos de dar una atención. Entonces, los paramédicos deben de seleccionar a qué pacientes deben de ser enviados a un hospital para una atención inmediata del trauma y qué pacientes deben ser referidos a lo mejor a un hospital que no sea de trauma, o sea, traumatológico. El decálogo de actuación prehospitalaria, la preparación, activación, aproximación, la evaluación primaria, con la resucitación, movilización, evaluación secundaria, estabilización, transporte, transferencia y preparación. Esto, idealmente, y esos ideales sabemos que siempre debe ser entre comillas, no debería de pasar de 15 a 20 minutos. Pero el ideal serían 10 minutos, siempre y cuando tuviese esa capacidad de rescate. Acceder a la víctima, la evaluación y asistencia de emergencia, la liberación, el empaquetamiento y la extracción. Estas son cosas que ve el paramédico. Dentro del lugar del accidente, tiene preferencia, la atención tiene preferencia sobre la extracción. Antes de sacar a un paciente de un lugar o que estuviese, en dado caso, atrapado en una colisión automovilística por lo que viene siendo el volante, antes de sacar al paciente, hay que ver cómo se encuentra, tanto neurológica, cardiovascularmente, respiratoria, o sea, la vía aérea. Posteriormente a esto, ya que se dio esa atención, entonces ya hay que sacar al paciente, porque en muchas ocasiones, al quitar esa compresión, antes de ser atendido, pues nuestro paciente puede tener mayores problemas. Sospechar la presencia siempre de fractura de columna cervical en lesiones por arriba de las clavículas. Pues digo, en el PCC se enseña que independientemente del tipo de lesión, se debe de considerar esa inmovilización de la columna cervical porque no sabemos cómo cayó el paciente, si es que cayó. El triage, situaciones fisiológicas del paciente, cómo se encuentran sus datos clínicos, cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, las características y tipo del paciente. No es lo mismo una explosión, una colisión automovilística, un atropellamiento, una herida por proyectil de arma punzocortante por proyectil de arma de fuego, las lesiones anatómicas presentes y evidentes, sobre todo cuando son este tipo de lesiones de tipo abierto. Las contusas pues no las podemos ver en ese momento. La edad, las patologías asociadas, no es lo mismo lesiones en niños, en pacientes de la tercera edad, así como en el género, pacientes embarazadas. De la clasificación de las lesiones por gravedad, pues tenemos aquí que se dividen en 3, que son de todas las partes del cuerpo. La categoría 3 son contusiones simples, fracturas nasales. Categoría 1 son lesiones maxilofaciales severas con trauma abierto, hundimiento craneal, lesiones que afectan la visión y lesiones de la vía aérea superior. Por lo tanto, dentro de lo que es esta clasificación de la gravedad de las lesiones traumáticas, la categoría 1 es donde tenemos lesiones más graves. Y de acuerdo a lo que es el modelo de triage de heridos,
múltiples está una escala de colores. El grupo 1, que es el rojo, grupo 2 amarillo, verde, azul y el negro. El rojo, pues obviamente nosotros sabemos que es una emergencia real. El negro son pacientes que ya fallecieron. Del método de 3 para víctimas múltiples y desastres, pues hay emergencias absolutas, como emergencias extremas y emergencias primarias. Es obvio que esas emergencias extremas es cuando está en peligro la vida del paciente, y las que son emergencias primarias cuando está en peligro la pérdida de una extremidad de un órgano. Después tenemos las emergencias relativas, aquellos pacientes que probablemente no tengan un estado de choque o están en un estado de choque estadio 1, fracturas simples, pacientes que probablemente sean que pueden estar deambulando o que puedan tener solamente un manejo expectante. Las indicaciones hospitalarias de intubación endotraqueal, que son neurológicas, la vía aérea, cardiovasculares y otras. Obviamente sabríamos nosotros que las cardiovasculares, estadios de choque 3-4, neurológicas, una escala de coma de Glasgow de 8 hacia abajo. Personal de enfermería, pueden ser auxiliares, generales y especialistas. Y deben de estar en todos lugares. Pero también deben de mantener la calma las señoritas enfermeras, ¿no? Y saber en qué momento manipular a un paciente para poder cambiar las sábanas, ¿no? Hay pacientes que probablemente se requiera el manejo de 2 enfermeras, a lo mejor hasta la ayuda del mismo médico y obviamente de los camilleros. Saber cómo manejar a un paciente para poder pasarlo de una camilla a lo que es la mesa quirúrgica, pasar la movilización para el cambio de sábanas, lo cual pues, puede traer también muchas consecuencias. Deben saber tomar decisiones, porque a veces si no está el médico en el piso, que obviamente eso no se da, ¿verdad? De que a veces los estamos haciendo y no llegamos, y digo a veces llegamos porque todos somos médicos. Sino la enfermera debe estar capacitada también para manejo de paro cardiorrespiratorio, saber intubar a un paciente y tomar las decisiones adecuadas para poder manejar a estos pacientes sus complicaciones. Establecer prioridades, detectar y actuar frente a situaciones críticas de urgencia. Si nosotros nos vamos como anestesiólogos con respecto a lo que son establecer prioridades, ¿quién es primero, el cirujano o el anestesiólogo a quien deben de atender? O no atender, ayudarnos al anestesiólogo en primera instancia, ¿sí? Y posteriormente a lo que es el cirujano. Médicos especialistas, pues todos, ¿no? Porque el urgenciólogo pues, va a ver en primera instancia al paciente junto con nosotros los anestesiólogos, y siempre debe haber un cirujano dentro de ese equipo traumatológico. Pero a veces hay lesiones que requieren de un manejo más especializado. Probablemente son pacientes con quemaduras y se requiere de cirujano plástico. Son pacientes con traumatismo craneoencefálico y se requiere de un cirujano. Son fracturas expuestas, fracturas cerradas, fracturas de pene y se requiere de ortopedista. Igualmente los intensivistas, porque muchos de nuestros pacientes puede ser que por el deterioro neurológico y a lo mejor no requieran un paso a quirófano, pero sí una estancia en lo que viene siendo la unidad de cuidados intensivos. Igualmente, nosotros sabemos que debemos de contar dentro de nuestro quirófano con ventiladores, porque muchos de los pacientes puede ser que no requieran el paso a lo que viene siendo la unidad de cuidados intensivos. Pueden haber cuidados intermedios, o puede ser que en el misma área de recuperación o de cuidados anestésicos nosotros estemos vigilando a nuestros pacientes posterior a un manejo anestésico quirúrgico. Igualmente, no quiere decir que si hay pacientes con traumas moderados y que probablemente puedan entrar en 1 o 2 horas al quirófano, no requieren una evaluación por medicina interna. También los internistas pueden evaluar, sobre todo si los pacientes pueden decir que son hipertensos, que son diabéticos, que han tenido a lo mejor algún infarto, etc. Pueden ser evaluados también por los internistas, que a veces eso no sucede en los hospitales traumatológicos. Las funciones del anestesiólogo.
la atención prehospitalaria. El anestesiólogo no debe de ser anestesiólogo de quirófano. El anestesiólogo debe estar en la unidad de urgencias y de trauma choque precisamente para manejar al paciente con trauma. Debemos de dar desde esa atención hospitalaria, la atención hospitalaria y la atención en quirófano y posteriormente también después del quirófano. Posibles roles del anestesiólogo: puede ser un miembro del equipo, puede ser el jefe del equipo, donde yo les comento, donde los anestesiólogos en trauma, en hospitales nórdicos, en países nórdicos, son los jefes del equipo traumatológico, porque están a la cabeza del paciente. El anestesiólogo maneja más el estado de choque, maneja más lo que viene siendo la vía aérea. Entonces, esa es la situación por la cual puede ser el jefe del equipo. Obviamente, como anestesiólogos, podemos ser intensivistas, aunque no tengamos la especialidad de medicina intensiva, podemos ser intensivistas dentro del mismo quirófano, algólogos, médicos de cuidados prehospitalarios, médico director de transporte y consultor de la planificación de desastres, que a veces es lo que nos falta a muchos de nosotros, involucrarnos más en este tipo de situaciones. La secuencia de desarrollo y especialización de médicos anestesiólogos en trauma es anestesiología, más medicina de cuidados intensivos, más exposición en campo, medicina de urgencia, con médico de apoyo vital y especialista en anestesia y cuidados intensivos en trauma. La participación del anestesiólogo en la reanimación de pacientes traumatizados en diferentes países. Esto salió en unas clínicas de Norteamérica del manejo del paciente con trauma y observen ustedes México. A lo mejor esto ya cambió, ¿verdad? Las rayitas, esas son negativas, o sea que no participamos. Entonces tenemos que empezar a ser más participativos dentro de lo que es el equipo traumatológico. Y pues aquí tenemos a todos los miembros del equipo con trauma, ¿no? El paramédico, la enfermera, el médico de urgencias, los cirujanos con sus residentes respectivos, ¿verdad? El anestesiólogo, que por la hipnosis que producimos, ¿sí? Y los intensivistas, ¿sí? Que van a ver específicamente si realmente tiene un futuro el paciente o no, ¿sí? Entonces todos somos un equipo, ¿sí? Realmente no debe de ser el paciente de una sola persona, sino que es de todos. Y otra persona dentro del equipo traumatológico: laboratoristas, técnicos de rayos X, policías, bomberos, trabajadores sociales, archivistas, camilleros, intendencia y todo lo que se acumula. Todos debemos de participar en forma rápida, inmediata, eficaz en el manejo de los pacientes. ¿Cuál es el objetivo de trabajar en equipo? Establecer los objetivos de tratamiento, formular planes y organización de trabajo, división del trabajo, jerarquía y especialidad. Debe de haber comunicación siempre entre el equipo, un respeto entre todo el equipo y entre todos los miembros, compañeros, ética, compañerismo, trabajar en forma eficiente y ser íntegros. Nada nuevo ni nada viejo. Lo primordial es siempre tener una relación de cordialidad, respeto y comunicación entre el personal médico, paramédico y los pacientes. Y pues siempre debemos de trabajar, ¿no? Yo creo que los que trabajamos en nuestra especialidad, y en todas las especialidades, todos los médicos y enfermeras, trabajamos por amor, ¿no? A nuestros pacientes, por amor a la profesión que tenemos. Dicen que con amor todo se arregla. Y pues el mejor equipo de México, aunque ya nos haya eliminado Monterrey, ¿sí? Pero, ¿qué falta aquí? ¿Qué falta? El Tuca. Aparte de Nica estar ahí. ¿Qué falta? Falta el director técnico. O sea, está el equipo, están todos los demás, está el portero, los defensas. Igual si quisiéramos dividir al equipo traumatológico, pues está el portero, que seríamos nosotros los anestesiólogos, porque estamos a la cabeza, ¿sí? Los defensas, los medios, los centros, pero falta el director, falta la cabeza, ¿sí? Entonces, sí hay que ser equipo, pero siempre estar conscientes de que debemos de trabajar juntos y que debe haber un líder al cual pues no debemos de decirle que no a las cosas, ¿sí? Pues muchas gracias por su atención.
Vamos a dar paso ahorita al receso. Estaremos aquí a las 11 de la mañana para la inauguración. Pero quiero comentarles, las personas que hayan dejado su automóvil en Pabellón Cuauhtémoc, quienes estén de 8 horas en adelante, va a haber un módulo que es de Abatur y ahí van a entregarles un boleto para que paguen, creo que 60